Bueno, yo me dedico a estudiar la historia popular, digamos, de la gente común, de las clases populares en el periodo de la independencia. Hoy voy a hablar un poquito de cómo se trabaja ese tema pensando en la Argentina en la época de la independencia, ¿no? Más allá de la Dama Antigua, ¿no es cierto? Claro, más allá de la Dama Antigua. Exacto, no, y sobre todo que la Dama Antigua o los próceres son personajes que pertenecían a la clase alta de la sociedad, ¿no? En realidad, lo que yo trato de trabajar con otra gente es qué pasa con el resto de la población, o sea, la mayoría, que en general tiene menos protagonismo histórico, pero porque dejó menos huellas, pero no por eso fueron menos importantes en movimientos políticos como el de la independencia, ¿no? Y particularmente vos para hacer tus investigaciones. Sí. ¿En qué documento? Y digamos, el Historia Popular trabaja, que eso voy a hablar un poco, con un montón de documentos diferentes, ¿no? Quizá el que más usamos, los que hacemos esto, son los juicios, porque en las causas judiciales habla y es interrogada gente que no sabía escribir en esa época. Yo trabajo en el periodo anterior a que existiera la educación pública, ¿no? Con lo cual la gran mayoría de la población no sabía leer y escribir, con lo cual no dejaban testimonios escritos, por eso es difícil estudiarlos. En los juicios muchas veces los testigos, los acusados, los culpables, etcétera, tienen que hablar, ¿no? Y entonces, si bien son documentos complicados, tienen la gran ventaja que permiten un poquito acercarse a ese mundo popular tan esquivo históricamente. ¿Cómo era este mundo popular? Bueno, mucho más chico que el actual, obviamente, muy variado, digamos, porque la gente se dedicaba a muchísimos tipos de trabajos diferentes, muy variado también racialmente, ¿no? Es decir, había gente, digamos, de mestizos, afromestizos, lo que se llamaba pardos y morenos, blancos, es decir, un mundo muy heterogéneo, muy complejo y dominado por gente que básicamente los que trabajaban, ¿no? Los jornaleros, los peones, las lavanderas, las planchadoras, todo, digamos, lo que más forman siempre el folclore de los actos escolares, ¿no? De mayo y de julio de 1810 y 1816. Y ese es un mundo que a raíz después de la Revolución de Mayo de 1810 activa políticamente, ¿no? Es decir, es muy difícil de entender todo lo que pasó en lo que ahora es Argentina a partir de 1810 si uno no mira tan bien qué ocurrió con los sectores populares. ¿Y la relación entre las distintas crisis sociales, cómo era de realmente mucha opresión, como por ahí se vivía? Sí, la sociedad colonial era una sociedad muy complicada, digamos, con mucha tensión, incluso había esclavos, ¿no? Mucha población estaba esclavizada, pero además incluso las relaciones salariales eran muy discutidas y había muchas tensiones sociales. Esas tensiones sociales en parte se hicieron políticas después de la revolución, es decir, para muchos luchar por la revolución no fue solamente luchar por la independencia, sino también por mejores condiciones de vida, por tierra en algunos casos, depende de la región, ¿no? Por seguir en contra del derecho de propiedad y poder seguir a favor de cómo se usan los recursos antes. Es decir, ahí necesitamos estudios regionales, ¿no? En cada lugar del país fue distinto, pero en muchos lugares de lo que ahora es en Argentina, la politización popular fue fundamental en los años después de 1810. Las familias en la época colonial eran muy parecidas a las familias actuales, familias nucleares en general, en algunos casos ampliadas, sobre todo en el mundo rural, a veces ampliadas, pero en general la familia nuclear era clave de la sociedad, como lo siguió siendo 200 años después, y por supuesto, digamos, había relaciones que eran mucho más importantes que ahora, como el compadrazgo, que era tan fuerte como el parentesco y que, si bien en algunos lugares sigue siendo muy importante, no tiene el peso que tenían en otros tiempos. Y después las relaciones familiares eran fundamentales y en buena medida estructuraban la vida cotidiana. En cuanto al amor, bueno, en parte era distinto a lo que fue después porque, sobre todo en las clases altas, había matrimonios arreglados, ¿no? A nivel popular no era tan común, había más libertad. Y entonces, bueno, eso generaba ciertas tensiones que durante el siglo XIX se fueron atenuando, ¿no? Porque esa costumbre se fue perdiendo. Bueno, el papel de la mujer era fundamental, ¿no? Obviamente, tanto en la política, bueno, en la vida cotidiana, digo, en la vida social, obviamente, pero una cosa interesante también es rescatar de qué modo también en toda la vida política que empieza en 1810 tuvo una presencia femenina fundamental, ¿no? Al punto que muchos hombres se preocuparon por eso y escribieron en contra de la movilización femenina. Digamos, o sea, si bien no tuvieran derechos legales, derechos políticos, eso no quiere decir que no participaran políticamente de otras maneras. En el caso popular menos, porque no podían cumplir ese anhelo patriarcal que era que la mujer estuviera en la casa, y efectivamente en los sectores más altos de la sociedad muchas veces se obligaba a las mujeres a estar en la casa porque eran propiedad del marido o del padre, las viudas tenían más libertad, o las solteras. Pero aún así, en ese mundo de tertulias, ese mundo más cerrado, desplegaban actividad política, ¿no? Hay
no sé, un documento que apareció en Buenos Aires en 1813 diciendo que las mujeres no hablen más en sus retretes de política, ¿no? Lo cual quiere decir que lo hacían, ¿no? Efectivamente que eso preocupaba a mucha gente. Obviamente desde un lugar subordinado y donde siempre, tanto a nivel de las élites como a nivel popular, siempre un lugar subordinado a los hombres, ¿no? Y algo que unía a ricos y pobres era que compartían esa solidaridad masculina para la dominación sobre las mujeres, ¿no? Bueno, ¿qué te parece que se organice en una ciudad como Las Varillas una jornada de este tipo? No, me parece genial. Para uno siempre es muy importante recorrer el país y además poder compartir lo que hace en otros lugares. Y además el auditorio es realmente fantástico. Estoy sorprendido. ¿Sí?